Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó hace apenas una hora sobre la invalidez de los artículos que declaraban que la Guardia Nacional dependía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto quiere decir que la Guardia Nacional deberá volver a quedar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y es que en esta votación que quedó 8-3, los únicos ministros que votaron en contra fueron Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. En cambio, en la votación a favor fue de Pérez Dayán, Ríos Fajard, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Lainez Potisek, Ortiz Mena, el titular de este proyecto, que es Alcántara Carranca, y la ministra presidente Norma Piña. Escuchemos las palabras de Norma Piña, como daba a conocer esta votación. Señora ministra presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar. En este sentido, se alcanzó la votación para declarar la invalidez de los artículos o bien las porciones normativas precisadas en el proyecto. Y hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador pues había hecho un llamado para que no se aprobara este proyecto y para que la Sedena mantuviera la administración de la Guardia Nacional. De lo contrario, señaló el presidente pues que se volvería a la época de Genaro García Luna. Además, aclaró que el Poder Judicial es una de las pocas áreas que se mantiene en la opacidad. Incluso llegó a denunciar un fideicomiso de 20 millones de pesos que manejan pues discretamente. Escuchemos cómo lo dijo el presidente en la conferencia de hoy y regresamos con Rashid de la Peña para platicar todo esto en el Ágora Política. El Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen. Todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo en el Poder Judicial. La Suprema Corte tiene un guardadito de 20,000 millones de pesos y los ministros ganan más que el presidente. 20,000 millones de pesos, me quedé corto, había dicho 20 millones, pero no son 20,000 millones de pesos. ¿Cómo estás, Rashid de la Peña? Cuéntanos, empezamos con el panorama general, ¿no? Este equilibrio de poderes o esta disputa de poderes en la Suprema Corte de Justicia, en la que están incluso inmiscuidos legisladores, obviamente el Ejecutivo y la Suprema Corte. Claro que sí, Gustavo. El día de hoy los mexicanos presenciamos una vez más el lawfare o la guerra jurídica. En esta ocasión pudimos ver que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una demanda de acción de inconstitucionalidad que promovió el Senado. Es importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan quiénes fueron los senadores que estuvieron detrás de la acción de inconstitucionalidad, que estaría dejando sin efecto el decreto por el cual se le pasaran las operaciones administrativas de la Guardia Nacional a la Sedena, empezando por el senador Damián Cepeda, Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno, Kenia López Rabadán, Claudia Ruiz Massieu, Osorio Chong, quien estuvo como secretario de Gobernación, Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, Dante Delgado, Patricia Mercado, Lili Telles, Mario Zamora, senador de Sinaloa. Ahora sí que los invitamos a que puedan ver quiénes fueron los promoventes de esta acción de inconstitucionalidad, que fueron prácticamente pues todos los senadores de la oposición. Esos senadores que buscaban y que en el Senado a cada rato alegan mayor seguridad, son los mismos que promovieron una acción de inconstitucionalidad que va a mitigar, sí, el trabajo de la Guardia Nacional en el país, ¿no?
Y por lo menos Osorio Chong, ¿no? Pues podemos recordar su actuar el sexenio pasado como secretario de Gobernación, que pues prácticamente persiguieron con la fuerza policial, ¿no? Con la estrategia que ellos establecieron, con la que se oponen a la Cuarta Transformación, persiguieron durante todo el sexenio a los maestros, ¿no? Por todo el país los persiguieron, hay que recordar nada más Nochixtlán, ¿no? Como con base en la fuerza, con base en el abuso policial, pues esa era su estrategia. Así es, varios de estos senadores, algunos como gobernadores o como integrantes del gabinete de Felipe Calderón, de Fox, de Peña Nieto, quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas para reprimir, ahorita son los que de cierta forma las recriminan, a pesar de que la Secretaría de las Fuerzas Armadas no está realizando actividades de seguridad pública. Recordemos que quien hace estas actividades es la Guardia Nacional, que sí tiene cierta disciplina militar, pero sus funciones son estrictamente de seguridad pública, que es lo que se estuvo debatiendo hace un momento en el Pleno, claro. Si la Guardia Nacional era militar o era de régimen civil, algo que el ministro Arturo Saldívar estuvo exponiendo de una manera, desde mi punto de vista, correcto, es, a pesar de que haya, o dependiese en ese entonces, y digo en ese entonces porque ya no va a depender de la Sedena, no significa que la Guardia Nacional sea militar, porque sus funciones son de seguridad. La Guardia Nacional no se encarga de garantizar temas de seguridad nacional, no ve enfrentamientos bélicos, no se encarga de hacer actividades meramente militares, o sea, son actividades de policía, que es estrictamente de carácter civil. Y esto no quiere decir, hay que aclararlo, no quiere decir que la Guardia Nacional deja de operar en el país, ¿no? Aquellos estados en los que hay presencia de la Guardia Militar, en los que sí está, pues, combatiendo, ¿no? El crimen, no quiere decir que de ahí sale la Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional va a seguir operando porque al final de cuentas está reconocida en la Constitución. Esto es algo administrativo, va a regresar a la Secretaría de Seguridad. Lo que tenemos que ver es hacer un contraste de cómo aquellos senadores que ahorita se están oponiendo a la Guardia Nacional son de los estados en los que los niveles de violencia son más altos, como el caso de Guanajuato, de Chihuahua, que son senadores que están en contra de la Guardia Nacional, pero sus gobernadores piden que esté la Guardia Nacional en los estados. O Guanajuato, que no, rechazó la presencia de la Guardia Nacional en su estado, bueno, en el estado, y se mantiene como la entidad con más altos índices de violencia, ¿no? Y también esta oposición que se mantiene argumentando la militarización del país con esta presencia o con esta administración de la Guardia Nacional por parte de Sedena. ¿Cómo lees este ataque sobre la militarización del país? Ahora sí que, como dicen, cuando dicen que todo es militar, nada es militar, ¿no? Y es importante mencionar que en un sistema de militarización se prioriza no solamente las estructuras de poder desde un aspecto castrense, sino que se da prioridad a las funciones militares por encima de las civiles, algo que no estamos viendo en el gobierno actual. Pues vamos a tener que esperar cómo se va a llevar a cabo otra vez el proceso administrativo en los próximos días. Vamos a ver qué dice mañana el presidente, que seguramente va a dar un posicionamiento respecto a lo que hoy vimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues estar conscientes de que la oposición sigue operando a través de la guerra jurídica, ¿no? Utilizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, como un golpe o como una manera de golpetear políticamente al presidente por encima de las políticas de si estas benefician o no al ciudadano. Es un buen punto, porque ¿te parece que la Suprema Corte está legislando con esta determinación o está dentro de sus atribuciones? Algo que se ha estado debatiendo mucho es de que la Suprema Corte está legislando, o sea, está realizando actos, lo que le llaman jurídicamente, formalmente jurídicos, porque sí están facultados, pero materialmente legislativos, porque los alcances son sí de legislación, o sea, lo que ellos están haciendo constantemente en las resoluciones que llegan al Pleno es legislar, a pesar de que eso no es su función, ¿no? El mismo ministro Arturo, quien fuera presidente de la Suprema, fue muy claro y dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es corroborar que una norma se acople a la Constitución y no estar legislando y no estar haciendo actos legislativos, nosotros modificándola. Entonces, lo que sí tiene que hacer la Suprema Corte es señalar cuándo una norma puede ser inconstitucional o es anticonstitucional
y no por el contrario legislar dejándolas inaplicables. Y el otro lado no nada más es dejándolas inaplicables, sino que no ofrecen una alternativa, sobre todo los legisladores, ¿no? Porque como pues nos acabas de decir, la Suprema Corte difícilmente podría dar una opinión o una opción a esta integración de la Guardia Nacional a la Sedena. Pero la oposición, los legisladores no ofrecen ninguna otra opción, y las opciones que habían ellos implementado en sexenios anteriores, como lo estábamos platicando, pues no habían funcionado, ¿no? Basta recordar la Policía Federal de Genaro García Luna, la guerra contra el narcotráfico durante Felipe Calderón. Las opciones que habían planteado ellos pues no funcionaron, incluso agravaron la situación o permitieron que se desarrollaran situaciones todavía más complicadas, y actualmente no tienen una opción, ¿no? No ofrecen ninguna salida, una alternativa, algo que mejore la situación. Lo que ocurrió en el pasado respecto a las Fuerzas Armadas es de que el ejército salió a las calles sin un marco regulatorio. Claro. Lo que se propuso ahorita es que trabajaran más bien dentro de un orden constitucional y dentro de un marco regulatorio, algo completamente distinto a lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues valdría la pena, y esperemos que en el Senado los mismos senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad pues tengan la sensatez política de dar a conocer una alternativa. Y ahora otra cosa que es medio tiquismiquis o que no le gusta mucho meterse a la oposición. Criticábamos que al interior del INE los consejeros pues deberían de tener ningún lineamiento político, no deben tener filias, ¿no? O fobias con los partidos políticos. Pero lo que hemos estado viendo dentro de la Suprema Corte de Justicia, a tu parecer, ¿sí hay una correlación entre las fuerzas políticas del país y los ministros de la Suprema Corte, o es una decisión completamente independiente de un poder como lo es el Poder Judicial? Pues yo quisiera saber que la Suprema Corte y los ministros actúan de una forma autónoma real, que sus resoluciones no parten de ideologías partidarias, pero pues en la práctica y la constante de resoluciones que están dando, pues vemos todo lo contrario. O sea, vemos que las resoluciones que da no solamente la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en toda la extensión, en toda la estructura, hacen o toman resoluciones completamente contrarias a las que parecían lógicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de García Luna. En Estados Unidos a García Luna se le sentencia como culpable, y en el Poder Judicial, en México, a la esposa le descongelan las cuentas. El mismo día. Entonces, podemos ver el caso del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, ¿no? De Rosario Robles. O sea, son varios hechos que no son aislados, que más bien son generales, que nos demuestran que la Suprema Corte está tomando un posicionamiento político más que jurídico, más que legal, y yo creo que eso es lo que no está bien, y más cuando se está hablando de un órgano colegiado como es la Suprema Corte, y que tendría que priorizarse el derecho y sobre todo la justicia, ¿no? Que el mismo presidente ha comentado que ahorita en la Suprema Corte parece que es la Suprema Corte del Derecho y no la Suprema Corte de Justicia, porque se imparte de todo menos justicia. Así es, pues ¿qué más se nos queda en el tintero? Pues por ahorita pues vamos a esperar qué es lo que van a hacer en la Guardia Nacional, qué es lo que va a decir el presidente respecto a la decisión de los ministros, y pues estar al pendiente de la Suprema Corte. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.